Y a continuación damos inicio al panel El futuro del sector audiovisual en Colombia, voces que regresan. Lo que quisimos hacer para este momento es tener tres invitados cuya trayectoria reflejan el talento, la diversidad del país y la proyección internacional de, creo que, cada uno de ustedes, de todas las personas beneficiarias de Colfuturo y del convenio FDC de Proimágenes Colombia. Entonces, voy a invitar al escenario a Juan Pablo Solano Vergara, socio y vicepresidente de producción en Jaguar Byte. Sus producciones originales han recibido premios en festivales alrededor del mundo y han sido vendidas en HBO, Netflix, Fox, Amazon Prime, entre otros. Acaba de terminar la producción de Last Photograph, película de Zack Snyder, en la que se desempeñó como productor ejecutivo. También lidera los proyectos originales en desarrollo de Jaguar Byte para Colombia, México y Estados Unidos. Él estudió una maestría en Creative and Media Enterprises en el Reino Unido. También invitamos al escenario a Paola Ochoa Betancourt, documentalista, directora de fotografía, docente universitaria y cofundadora de la productora independiente Extranjero Films. Ha trabajado en proyectos nacionales e internacionales. Hermanas fue su ópera prima como directora, que además obtuvo el premio al mejor ópera prima en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia. Ella estudió una maestría en Social Documentary Films en Estados Unidos. Y por último, a Sergio Rincón Rosales, artista especializado en efectos visuales y motion graphics. Ha participado en más de 20 producciones internacionales, entre ellas Oppenheimer, Doctor Strange, Black Panther y Ant-Man, así como en algunas series. Es miembro de la Sociedad de Efectos Visuales y de la Academy of Television Arts and Science en Estados Unidos. Representa el área de VFX en la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sergio estudió una maestría en Animation and Visual Effects en Estados Unidos. Y finalmente, esta conversación estará moderada por Alejandra Meneses. Ella es subdirectora de Fomento Nacional de Proimágenes Colombia. Es investigadora, crítica de cine, curadora y mediadora cultural. Ha sido docente de cine documental y colaboradora en diversas publicaciones sobre cine colombiano e iberoamericano. Ella también es beneficiaria del programa Crédito Beca de Colfuturo. Estudió una maestría en Arts in Media Studies en el Reino Unido. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a ustedes tres por acompañarnos el día de hoy. A todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Yo quisiera como que esta conversación fuera un poco más informal, en realidad, porque finalmente lo que vamos a compartir es una experiencia de vida, lo hablábamos un poquito antes de entrar acá. Y pues claro, luego de que Karina lee un poco pues de todos sus perfiles, pues hay cosas increíbles que han hecho hasta este momento, pero que finalmente lo que reflejan es un viaje de ida y vuelta, y que refleja es una experiencia de vida con unos mínimos detalles que muchas veces se nos escapan, ¿no? Como que cuando los vamos a contar en esa narrativa, pues tenemos las cosas monumentales que hemos hecho, pero los detalles pequeños de la vida, pues son los que nos han llevado hasta allí y de regreso. Entonces quisiera empezar esta conversación para que todos y todas les conozcan desde ese lugar también, más allá de ese perfil, ¿no? Cuando pues yo misma que también he hecho ese viaje como ustedes, el viaje empieza también porque uno tiene unas curiosidades y porque también tiene unas búsquedas y unos anhelos que quizás no encuentra aquí o que de pronto ve reflejados en otros lugares también de una manera con los que se conecta quizás un poco más. Entonces yo quisiera como que empezáramos un poco cada uno, cada una contando un poco de por qué querían irse al exterior a estudiar lo que buscaron cada uno. Y también cómo fue ese proceso con Colfuturo y Proimágenes, brevemente porque sé que es enorme. Pero pues sí, hay unos detalles allí como que son importantes de contar porque uno es una persona cuando se va y es otra cuando regresa.
Entonces, un poco cómo fue ese viaje, esa búsqueda y cómo sienten que les ha transformado. En- Dale, Bueno, Sergio. buenas noches. Bueno, digamos que yo tenía la curiosidad de estudiar en el exterior desde que estaba en el colegio. Como que un amigo una vez me mostró un video de una universidad en la Florida que se llama Full Sail y me gustó muchísimo todo lo que hacían en audiovisual, en animación, en efectos. Y tenía como esa curiosidad y esas ganas de estudiar algo afuera. Digamos que obviamente por recursos y demás, pues era un tema que era pues imposible en su momento. Y pues también, digamos, cuando estaba estudiando el pregrado, una profesora como que habló de diferentes fondos de becas, habló del DAD, ahí empecé como a indagar y a buscar diferentes alternativas, conocí de Colfuturo, yo me mudé de Bucaramanga a Bogotá a trabajar en publicidad y en el 2014, en este mismo auditorio casualmente, Jerónimo Castro estaba hablando sobre el convenio Colfuturo Pro Imágenes y con toda la experiencia mostraron la experiencia de una persona que había estudiado publicidad y se había ido a Nueva York a estudiar en School of Visual Arts, luego había trabajado en Río 2 en ese momento, entonces como que eso me motivó mucho y pues ya empecé como a buscar la forma de mejorar mi perfil académico. En ese momento yo no me había graduado de mi pregrado, entonces empecé como a terminar pues mis materias, a todo lo del pregrado, a estudiar inglés, me metí al semillero y así fue un poco como que empezó todo ese proceso que la verdad yo al principio no me creía como capaz o merecedor de pronto de una beca, pero digamos que todo el acompañamiento del semillero y demás como que fue un proceso de 2, 3 años, un poquito más, en el que se fue mejorando el perfil para poder llegar a aplicar y a ser beneficiario con el Futuro FS. Bueno, acá rebobinando cassette muchos años. Bueno, yo soy de Cali, yo estudié en Univalle, universidad pública. Recuerdo que en ese entonces, bueno, pues digamos que Univalle, el programa de comunicación tiene como una tradición muy fuerte en audiovisuales y en documental en especial. Y yo pues ahí a través como de mis profesores me enamoré del documental, ahí como que también hice parte del diplomado en documental, conocí como cineastas que venían de otros lados, que hacían documental y ahí empecé como a interesarme por seguir estudiando, pues seguir como sí, seguir formándome en esta área. Em, y bueno, y como que entró al semillero, conocí a Nelson, que ha sido también como un gran mentor en toda mi como vida en adelante en mi carrera. Eh, en mi primer trabajo fue como en el semillero de talentos, de pronto como alguno de ustedes les habré mandado correos. Y bueno, como que ahí estuve un añito en el semillero, mientras como que también hacía como ese proceso de empezar a planear cómo iba a ser ese proyecto como de formación por fuera. Y pues también con muchas dudas de qué irme a estudiar, porque pues también como que había muchas opciones como dentro del audiovisual y del cine. Pero pues definitivamente como que lo que más me interesaba era el documental y ahí es donde pues como que empiezo a buscar opciones. Me doy cuenta que en Colombia además en ese momento pues no existían muchas maestrías realmente como en audiovisuales. Creo que ahorita han ido apareciendo a través de los años y con todos nosotros que hemos ido regresando, como que hemos también contribuido como a esa formación, a que cada vez como que se especialice más también. Pero en ese entonces no había tantas opciones y como para estudiar documental no había tantas opciones, entonces pues ahí es como que, digamos, me meto en ese camino de irme a estudiar cine documental a la School of Visual Arts. Bueno, también toca rebobinar bastante hacia atrás, pero recuerdo que cuando terminé la universidad en Argentina, yo estudié dirección de cine en la Universidad del Cine en Argentina, en Buenos Aires. Lo primero que uno piensa es, listo, vamos a hacer una película. Y con quien era mi amigo que conocí en la universidad, que hoy es mi socio, Simón Beltrán, decidimos montar una empresa en Colombia, en Bogotá, para hacer nuestra primera película. Y lo pensábamos más desde la perspectiva de queremos hacer una película, vamos a hacer una película, pero para eso, para poder aplicar al FDC y demás, tenemos que constituir una empresa. Y fue, bueno, pues constituyamos la empresa, qué sé yo. Y lo pensábamos desde esa perspectiva.
años después, ya un poquito más avanzados, después de haber estrenado la primera película, después de haber entendido el proceso, aprender a cómo se hace empresa un poco desde la vivencia del día a día, nos dimos cuenta de que lo que había que hacer es crear empresa para poder hacer películas y para poder hacer lo que nos gusta. Entonces dijimos, bueno, pero en realidad, ¿cómo hacemos una empresa que de verdad se vuelva sostenible en el tiempo, que de verdad funcione, conociendo lo que conocemos hoy de cómo funciona la industria? Por ahí en el 2012, mi socio se fue a hacer su MBA a España y yo le dije, listo, yo me quedo acá, cuando vuelvas me voy yo, y ahí decidí, bueno, voy a buscar qué tipo de cursos hay. Encontré una maestría muy interesante en Inglaterra que se llamaba Creative and Media Enterprises y era negocios orientados a las empresas de entretenimiento. Entonces me pareció muy interesante, pues, lo vi como muy bien catalogado, ¿sabes? Eso de que en qué puesto está la universidad, que bueno, esos ratings tampoco sé muy bien todas las características que toman en cuenta, pero bueno, estaba muy bien rankeado, Warwick era top en el mundo, bla, bla, bla. Y dije, bueno, pues me voy para allá, apliqué a Colfuturo. No recuerdo que haya sido nada complicado, la verdad creo que hasta donde me acuerdo fue muy simple. Eh, y después tuve la sorpresa de que yo no sabía que existía la alianza con Proimágenes y el FDC, y tuve la sorpresa de saber que también pues el otro 45% de la deuda estaba respaldado por el FDC, y pues fue dichosísimo porque pues ha ayudado un montón. Y, y me fui a Warwick a estudiar Creative and Media Enterprises, y fue a raíz de lo que estudié allá y la tesis y lo que me propuse, de donde vino la idea después, junto con Simón, de cómo crear lo que hoy es Jaguar Byte y la empresa que tenemos hoy. Entonces, pues sin duda es algo que fue sumamente significativo para mi carrera. Bueno, buenísimo. Un poco lo que dice Juan Pablo está conectado con la siguiente pregunta que yo tenía, que tiene que ver con los retos también desde cada una de las áreas, ¿no? Porque son los retos antes de irse, quizás en su área eran unos, y al regresar, pues seguramente se encontraron también con otro tipo de retos. Tú ya nos contaste un poquito cómo era antes y cómo eso te ha servido también para construir Jaguar Bytes. Pero de pronto Sergio y Paola pueden contarnos un poquito más, porque la animación claramente en Colombia, por ejemplo, se ha transformado muchísimo en los últimos años, y habían unos retos muy distintos y hay unos retos hoy en día también muy distintos, ¿no? Entonces, pues también qué lindo saber cómo ese viaje pues nos ayuda también a enfrentarnos a los retos que hay hoy en el área de cada uno. En documental en Colombia, pues toda la vida se ha hecho documentales, de lo que más se hace en Colombia, pero claramente hay un montón de retos de todo tipo, ¿no? De sostenibilidad, de creación, de distribución, que también son retos pues en todo lado, pero vale la pena también saber si el viaje te ha ayudado también como a enfrentar ese tipo de retos. Y también, Juan Pablo, si quieres decir un poco más, pues ya teniendo Jaguar Byte, ¿cómo te enfrentas a los retos hoy en día aquí? Pues mira, si comparo como cuando me fui, ahora que regresé, pues sí, el panorama es diferente, y siento que ha cambiado bastante por todo el tema de que, pues cuando yo me fui era prácticamente imposible pensar uno en que desde Colombia se podía trabajar para grandes producciones internacionales, y hay ya estudios como Folks, que hace VFX para grandes series de Netflix o digamos proyectos muy grandes, y también todo el tema de los service, todo el tema de las películas que están trabajando acá tanto en producción como en postproducción, pues ha generado unas ofertas laborales que antes no existían, y eso es bastante atractivo. Digamos que me llama mucho la atención ese tema porque están, digamos, tratando de emular lo que hacen en Estados Unidos o Canadá con todo el tema de los incentivos tributarios para atraer esas producciones y todo ese trabajo para acá, para Colombia. Em, bueno, voy a tratar de contestar esa compleja pregunta. Bueno, yo creo que, digamos que algo que
digamos, me traigo como ese aprendizaje por fuera es eh, pues que uno no solo está haciendo como las películas para un mercado local, ¿no? Sino que uno empieza como a pensar como en el potencial que las historias de acá tienen para también como darse a conocer en otros lugares, con otras culturas, con otra gente. Entonces, pues yo creo que empezar a ver como lo local con una mirada como de ese potencial internacional es algo como muy importante que empecé a ver como desde esa pues formación en la maestría, ¿no? Que estás ahí pues con gente de todo el mundo y te tienes que hacer entender y que tu historia pues se pare frente a todas esas historias de tus compañeros ahí en la maestría que también vienen de todos lados del mundo y empezar a hacerlas pues universales, ¿no? Entonces como traer ese aprendizaje para acá y ya pues como empezar a crear empresa, creo que eso sí pues obviamente como que también hay muchas herramientas que te dan esos estudios por fuera, pero también hay mucho aprendizaje pues que sí es de parte de Colombia, aprender cómo funciona pues acá la industria, que eso toca aprenderlo un poco a las malas, o sea, haciéndolo, haciendo la empresa, constituyéndola, aprendiendo a aplicar acá los fondos, pero pues digamos que también siento que ha cambiado mucho la industria, algo que yo veo mucho ahora es que después de la pandemia como que se ha abierto muchísimo también como a otras ramas del audiovisual y que cada vez como que esas posibilidades de trabajar remoto, colaborar con gente de otras partes del mundo, pues que eso hace unos, no sé, 10 años era impensable, ahora pues como que es mucho más fácil hacer esas colaboraciones, coproducciones, como redes con gente de todas partes y nosotros mismos también trabajar para gente de otras partes, entonces como que todo está mucho más conectado y podemos pensar como en cosas más, sí, internacionales o universales. Yo creo que lo que nosotros siempre entendimos fue de que había que aprovechar lo que las cartas nos habían jugado. Y creo que puedo decir que en Colombia somos muy afortunados como industria de tener una entidad como Proimágenes, por ejemplo, porque la labor que ha hecho Proimágenes en los últimos 20 años es lo que permite que, por ejemplo, personas como yo esté aquí sentado contándoles de esta experiencia. ¿Por qué? Porque en esa idea de recién graduado de la universidad de salir, vamos a hacer películas, pudimos hacer nuestra primera película gracias a ganar el premio de producción del FDC, creo que tenía 24 años, y con eso hicimos nuestra primera película, que era una película muy pequeñita, se llamaba Sin Palabras, la estrenamos, nos fue súper bien, que disfrute. Pero después fue que nos empezamos a enfrentar con, bueno, pero ahora cómo sostienes la empresa, cómo te sostienes a ti mismo, cómo sales adelante. Y era difícil y ahí fue, bueno, habría que pensar cómo hacerlo, ¿no? Y no lo entendíamos, no teníamos las herramientas, fuimos aprendiendo. Es un camino de, no sé, varios años, más de 10 años en ese proceso de entenderlo. Pero teníamos las herramientas sobre la mesa, teníamos estímulos automáticos para viajar a festivales, a mercados de cine, teníamos estímulos automáticos para promocionar los proyectos que producíamos. Eso nos permitió crear el networking del cual hoy pues es nuestra herramienta más valiosa. Ese networking lo construimos a lo largo de 10 años, de viajar al Festival de Cannes, de viajar a Berlín, al AFM, gracias a los estímulos automáticos de Proimágenes, que nos que ese networking fue el que cuando ya después de haber regresado después de regresar a Colombia y haber pensado cómo es que creábamos esa empresa sostenible en el tiempo, que igual tardó 3 años en lograrse crear, porque fue hasta 2018 que logramos crear Jaguar Byte, salíamos ya con un networking más o menos establecido, gracias a todo ese proceso anterior, gracias a todos los proyectos locales que habíamos hecho antes, a la promoción que hacía Proimágenes de Colombia en el mundo. Literal, le digo, mucha gente que conocí, que son socios importantes hoy, las conocí en la fiesta de Colombia en Cannes. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería ir a la fiesta colombiana en Cannes y uno siendo colombiano, pues por ahí Claudia le pasaba a uno 3 boleticas más
Y uno iba donde el tal que le interesaba y le decía, ven, te invito a la fiesta colombiana. Y todo el mundo quería ir porque pues la verdad es que la fiesta en Colombia sí es la más chévere en el mundo. Eso sí, nada que ver. Y llegaba la gente entonces a la fiesta colombiana y uno compartía con ellos, se tomaba un trago, pero además conversabas de negocios. Y entonces es gracias a ese networking pues que hoy por hoy también pues tenemos los proyectos que tenemos. Así que es como, es un proceso de saber cómo utilizar también las herramientas que tenemos y creo que en Colombia tenemos de las mejores herramientas a nivel de industria. Quizás no es Francia, pero pues tenemos unas herramientas increíbles. Hoy por hoy Jaguar Byte hace más o menos entre 4 a 6 proyectos al año, utilizando sobre todo la ley 1556. Pero, por ejemplo, este año utilizamos la ley 814 para hacer un proyecto muy lindo que justo hoy terminó el rodaje en Palomino, que se llama Susana Elvira, que es una licencia para la plataforma de Netflix, pero es una producción nacional que también va a tener su estreno en salas de cine. Y al mismo tiempo estamos filmando The Last Photograph con Zack Snyder, que de hecho aquí ahorita me tengo que ir al set apenas termine esto porque no ha terminado el rodaje, termina mañana. Pero son gracias a esas herramientas que tomaron años en construirse y en solidificarse y en volverse verosímiles, volverse creíbles. O sea, el hecho de que una producción como The Last Photograph con Zack Snyder venga a Colombia es un trabajo de muchísimos años, no solo nuestro, sino de toda la gente que ha estado antes que nosotros. Muy chévere lo que comparten porque justamente creo que uno de los retos cuando uno se va de viaje es como esta es una oportunidad también para conocer gente, para poder volver a Colombia y pensar en cómo conectar. Precisamente esa idea del networking para poder sacar una empresa, para poder vender un producto, para poder vender un proyecto. Bueno, y no siempre para nosotros es tan fácil también como artistas pensar en cómo crear un negocio, cómo puedo vender y mucho menos cómo puedo vender internacionalmente también, ¿no? Porque cuando estamos acá de pronto muy desde lo local, también pensar lo internacional, como decía también Paola, pues no es tan fácil. No sé, Sergio, si quisieras de pronto compartirnos un poquito pues, ¿cómo haces tú también para pensar? Bueno, dos cosas. La primera, ese viaje que hiciste te ha servido para conectar y armar como esas redes de contactos para tus negocios desde ese momento cuando estabas en el viaje y posteriormente, por supuesto. ¿Y cómo haces tú para vender un proyecto pensando en animation, visual effects colombiano al exterior? Pues mira, sí, el viaje sí, sin duda, me ha abierto muchas puertas y me ha permitido conocer personas, conectar con personas, tener redes de networking y pues me permite, digamos, trabajar remoto a muchos proyectos que de pronto antes no tenían la posibilidad. Hay todavía algunas limitaciones en cuanto a tema de trabajo remoto por tema de incentivos tributarios, que uno debe estar en un determinado lugar, país, provincia y demás, pero con todo y eso, pues digamos que toda esa red ha permitido generar mucho. Digamos que yo más que proyectos, digamos, vender un proyecto, crear un proyecto, yo me considero un trabajador de la industria audiovisual del área de VFX. Entonces soy de pronto un poco más la parte técnica, operativa o creativa en ese sector de parte de finalización. Digamos que la parte, una vez depende de la etapa del proyecto en la que uno entre, puede ser un poco más creativo y proponer algunas cosas, o ya en la parte de finalización es un poco más técnico y un poco más de quality control y demás cosas, pero entonces lo que te digo ahí, digamos que todo ese networking que se ha creado de trabajar en diferentes estudios, trabajar en diferentes proyectos y en diferentes países, pues claro que me ha abierto muchas posibilidades de trabajar con diferentes personas y lugares del mundo. Uh-huh. Bueno, y quería preguntarte algo a ti, Paola, también específico, pensando en esas narrativas desde lo local. Claramente, una cosa es cómo vender una historia local a un público internacional, pero yo creo que también las preguntas que hoy en día empiezan a aparecer también muy fuertemente es cómo hacemos para conectar con nuestro público local, con historias locales porque pues eso lo vemos a diario con el FS también, ¿no? Cómo hacer para que los espectadores colombianos vayan a las salas de cine a ver lo que hacemos, porque de pronto lo estamos logrando afuera, pero está la pregunta de qué pasa
con nosotros mismos, qué tanto nos vemos, ¿no? Las audiencias en ese sentido son quizás muy distintas, las internacionales a las nacionales. Entonces también está aquí la pregunta que quiero conectar con lo que compartiste anteriormente, incluso pensando en tu proyecto Hermanas, por ejemplo. Una cosa es que se vea Hermanas y conecte con un público internacional y otra cosa es que conecte con un público nacional. ¿Cómo ha sido tu experiencia desde ahí? Y también cómo que podrías compartir para, ¿cómo hacemos para conectar con lo colombiano, mejor dicho? Uy, qué pregunta tan difícil. Porque es que además que yo creo que uno de pronto encuentra con una película una cosa, un descubrimiento como de cómo cree que por ahí va como para llegarle a las audiencias y luego empieza otra película con otro tema totalmente distinto y le toca un poco como replantearse como esas ideas que de pronto había como pensado o esos modelos de producción también. Em, pero yo creo que es como siempre pensar, o sea, no sé cómo decirlo, como es que lo local también interesa por fuera, o sea, como que yo siento que esa riqueza de nuestra cultura, de nuestras historias, eh, puede ser muy llamativo como para gente de otros lados. La cosa es cómo tú también armas el proyecto y cómo que lo vendes para que tenga como un nivel que pueda competir con proyectos de otros lados, pues digamos para poder conseguir fondos o coproducciones o entrar como en ese camino pues de financiar las películas, que te toca jugar ese juego de como, bueno, entras a la competencia como para conseguir los fondos y estos como mercados internacionales. Pero pues también como hablando de las audiencias acá en Colombia y además pues al menos de lo que yo conozco que es un poco más el nicho del documental, que es más pequeñito, que tiene mucho menos público también como que la ficción o bueno, como otras producciones. Eh, bueno, pues es bastante complejo el panorama, ¿no? Como de, y en especial también como que después de la pandemia, como de hacer otra vez que la gente vuelva a ver las historias y yo creo, bueno, y como que con mi pequeñita empresa creemos mucho en cómo hacer historias que conecten mucho como desde lo humano y desde como contar algo que esté también siento como entre lo, no sé, el arte y lo comercial, o sea, que no sean como historias también que son como, no sé, indescifrables, sino que son para el público, ¿sí? Entonces, no, pues es como una, no sabría cómo decir esta es la fórmula, creo que es un misterio que uno va descubriendo como con cada película Nuestro y gran reto. experimentando. Preguntas difíciles. No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Tenemos tiempo? 5 minutos. Ah, bueno, entonces puedo abrir el espacio. Claro, porque pues yo tengo un montón de preguntas y puedo seguir acá, pero creo que lo interesante también es que podamos compartir un poco con ustedes. Entonces, no sé si alguien quisiera preguntarle a alguno de nuestros invitados algo en específico o compartir también. Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos, estoy en máster en dirección y mi pregunta va un poco, pues viendo el caso de ustedes tres, em, tú trabajas principalmente para clientes exteriores, ¿cierto? Ajá. Y ustedes dos formaron empresa acá y siento que uno llega como, pues recién estudiado afuera a tocar puertas y es muy difícil porque no tiene los contactos los hizo fue con gente de afuera y muchas veces toca a uno crear empresa propia, ¿cierto? Como para empujar las cosas por cuenta de uno mismo. Como en el panorama para, digamos, las personas que no tienen esa vocación de emprendedores, sino que quieren entrar a tocar puertas acá en la industria, siente que está más abierta para esas personas que quieren de pronto aplicar ese talento y formación que hicieron afuera acá. Pues yo tengo dos ejemplos que creo que vienen al caso. Uno es un artículo que leí durante mi maestría en Warwick y es el caso de Honda. Honda es un ingeniero japonés
de preguerra, Segunda Guerra Mundial, un genio de la ingeniería, que apenas arrancó la Segunda Guerra Mundial y en el proceso de posguerra quería hacer las mejores motos posibles, pero obviamente no tenía las condiciones y el país no necesitaba unas motos de carreras espectaculares, pero conoció a una persona que se volvió su socio, que entendió lo que necesitaba Japón en el momento, que eran unos pequeños scooters que podían movilizar la gente por ciertas partes donde habían ruinas y donde necesitaban pequeñas como canasticas de carga y demás. Y entendió que para vender motos del señor Honda, lo que tenía que vender eran las motos que necesitaba el mercado. Pero el señor Honda, a pesar de su genialidad, nunca lo entendió él, sino que lo entendió su socio. Después, cuando ya Honda crece y demás y van a los Estados Unidos, es muy parecido el ejemplo. Llegan con sus motos más espectaculares, las vitrinas increíbles en Los Ángeles, pero en realidad las moticos chéveres de ruta que ellos usaban, que los vendedores usaban para ir desde donde vivían hacia el almacén que montaron en Estados Unidos, las que llamaron la atención de la gente para, para empezar a comprar, y llegaban y les decían, oigan, no queremos lo que está en la vitrina, queremos comprarles las motos que ustedes usan para ir de sus casas al almacén. Entonces a lo que voy es, creo que es importante saber juntarse con la gente correcta que pueda tener las herramientas que a lo mejor uno no tiene. Y te doy otro ejemplo. Ejemplo de Zack Snyder, contado así en una cena el otro día. Él estaba en la escuela de cine y él dice, y yo le pregunté, ¿cómo conociste al socio con el que empezaste a trabajar más en producción y demás? Me dice, literal, él vino a mí porque cuando el socio de él estaba en una clase, había un profesor hablando con otro chico, que el profesor era Michael Mann, por cierto, le dice al chico, le dice, oye, tu material está bueno, pero no sé si está tan bueno. Y el chico le dice, bueno, pero ¿qué me recomiendas? Y le dice, ¿conoces a ese pelado que se llama Zack Snyder? Quédate con él. Y eso lo escuchó el que después fue el socio de Zack, que estaba ahí sentado. Y el man dijo, paró oreja y dijo, ¿por qué le habrá dicho eso? Y fue donde Zack y le dijo, yo voy a trabajar contigo a donde sea. Y se quedó ahí con él y pues se volvió el productor de Zack y demás. ¿Sabes? Entonces creo que también es entender cómo aliarse con la gente que pueda llevarte a eso que quieres. Si tu fuerte no es hacer empresas, si tu fuerte no es salir a vender, es hacer networking, entonces a lo mejor necesitas a esa persona que pueda ser la fuerza de ventas, la fuerza de networking, la fuerza de hacer empresas que necesitas para ti como creador, como director, como artista. Porque si no, el camino es un poco largo y puede ser muy desesperanzador porque al final de cuentas el arte necesita cierto reconocimiento, necesitas pasar por muchas cosas y puede que eso tome tiempo o que no llegue y es normal. Entonces mi consejo es tratar de buscar esa persona que complemente aquello con lo que tú creas que no lo haces tan bien. Yo estaba pensando algo que conecto con lo que estás diciendo y es que, pues digamos un poco cuando yo llegué también, pues me pasó esa sensación de estar como desconectada y yo creo que uno igual termina como encontrando pues como su lugar. Yo no, o sea, como que no ha sido como mi empresa o mi emprendimiento como lo principal para mí, como laboralmente, realmente. Yo me he dedicado más como a la docencia principalmente. Entonces, pues como que también encontrar ese balance entre hacer una cosa y también tener como el proyecto personal, pues es difícil, pero algo que yo siento que me ha ayudado un montón es buscar como la gente que tiene como esos mismos intereses en la industria y algo que pues que yo te recomiendo mucho es buscar las agremiaciones. Yo por lo menos hago como parte de Alados, que es la Asociación de Documentalistas, y ahí siempre me siento muy acogida, como que siento que como que es un punto de partida como para, bueno, así sea solo hablar o bueno, muchas cosas, ¿no? Como enterarte de qué está pasando,
cosas laborales o a ser parte de proyectos, iniciativas que hacen las mismas agremiaciones, creo que pues podría ser un punto de partida como pues cada uno desde sus profesiones como buscar esas agremiaciones que también cada vez van creciendo más como de las distintas profesiones. Súper, muchas gracias. No, por lo que decía ahora sobre las organizaciones, directora, también de las misiones, y también ha sido maravilloso pertenecer a la asociación por muchos más años. Desde conocer colegas y hacer networking con los profesionales del milenio, hasta aprender a cobrar trabajos y aprender a cotizarlo y a negociarlo, que es verdaderamente incalculable el trabajo. Quería saber si ustedes, nosotros, pues, también pertenecen, porque dicen que los equipos más sonido, cámara, mensaje, eh, arte, maquillaje, vestuarios, animación, como que son más claras, más alineaciones, por ejemplo, los directores, los productores, ustedes están alineados. Pues mira, a mí me parece que estar en agremiaciones es muy bueno porque te mantiene como al día, la tendencia y demás. Yo estoy con la Visual Effects Society y también con la Television Academy y la verdad pues hay eventos que son virtuales o hay eventos digamos en donde uno puede tener espacios de networking y también estar actualizado de todas las tendencias y demás y lo que tú dices también digamos como de cómo funcionan digamos los proyectos, cómo cobrar y ese tipo de cosas me parece que funciona muy bien. Digamos que, pues obviamente lo que tú dices también es cierto, la parte técnica y la parte como de oficios del cine sí es como mucho más fácil de encasillarlo en una agremiación como tal. Sí. Y también en animación también hay acá. Sí, ahí así está así, también. La Academia Colombiana de Cine tiene como sus diferentes especialidades y pues ellos están, digamos, como que tienen la Academia Colombiana tiene su junta general que están las cabezas de cada departamento y ellos tienen con los miembros de cada especialidad también, depende de qué tan grande sea la especialidad, porque hay especialidades que son súper pequeñitas, en animación hay 5, en VFX hay 7, estamos apenas como haciendo, como dándola a conocer para tratar de hacer eventos específicos, porque me parece que es muy bueno por diferentes factores, digamos, les pongo el ejemplo de la Visual Effects Society, ellos hacen eventos hacen screenings de películas en donde a veces, digamos, obviamente en Nueva York y en Los Ángeles es donde llevan actores y directores y demás, pero eso también lo transmiten virtual para las diferentes ciudades en el mundo para que ellos tengan acceso a esas entrevistas y pues es muy interesante. A veces hacen la entrevista con actores, directores o a veces con el supervisor de VFX, entonces es bien interesante ese tema. También hay eventos de temas educativos, hablando ahorita, no sé, de inteligencia artificial, de nuevos flujos de trabajo. Entonces es muy chévere porque a mí me parece que permite como que uno esté un poco a la vanguardia de qué está pasando. Entonces eso es lo que estamos como tratando de hacer en la academia en las diferentes especialidades. Yo particularmente, pues sí, soy miembro de la academia, pero no, creo que durante mi carrera no fue como ser parte de alguna asociación como algo particularmente importante. Hoy la empresa Jaguar Byte hace parte de Asocinde, que es pues, es una asociación de empresas del sector, y entonces está Dynamo, CMO, AG, nosotros. Y allí pues conversamos sobre el sector, como políticas del sector, como temas como que a veces es más como de a veces urgencias, ¿sabes? Como pasó tal cosa, vengan, juntémonos, veamos qué hacemos. Pero es chévere, sí, siempre pertenecer a una asociación porque pues tener las experiencias de otros siempre va a ser una buena herramienta para tomar decisiones y saber hacia dónde ir. Sergio, ¿hace cuánto existe ASIFA? En Bogotá, año 2011, y así fue una organización internacional, pero sí lleva en Bogotá, en Colombia, lleva más de 15, 20 años, yo creo. Uh-huh. Genial, porque en realidad varias de esas asociaciones están hace un montón de tiempo, pero
pues qué tanto las conocemos o buscamos o intentamos entrar. Entonces, justamente creo que esa idea de conectar, de pensar en aliados estratégicos, incluso aliados de poder, que puedan llevarnos más lejos, potenciar como esas capacidades que cada uno tiene, pues pienso que es fundamental, no que sea fácil, pero se puede, definitivamente, y ahí es cuando el camino se empieza a abrir. ¿Querías decir algo? ¿Hay alguna idea fundamental que ustedes hayan tenido estando allá sobre Colombia que haya cambiado una vez que duraron un tiempo en el país? ¿Se entendió? Otra vez. Que tal vez cambió sí, ¿Sobre el país o...? sobre lo que pensaba que iba a ser sus vidas una vez que los Pues yo te puedo responder que a mí sí me transformó la idea de lo que estábamos haciendo, que veníamos haciendo, una empresa clásica de producción, de aprovechar la ley 814, pues la hago así como bien del sector, de aprovechar la ley 814, de aprovechar el FDC, participar de los concursos, demás, aplicar a los fondos en el mundo, tal. Y lo que me transformó la experiencia de la maestría fue entender que ese tipo de empresa, para lo que yo quería hacer, que era una empresa más sostenible en el tiempo, que realmente generara utilidades y demás, no era viable en ese modelo. ¿Por qué? Porque sencillamente es imposible que tú siempre puedas ganar el concurso del FDC. Segundo, es la taquilla en Colombia en la que se basa tu primer income, que es la boleta del cine, pues iba en decremento. Y segundo, y tercero, pues tocaba hacer algo diferente. Entonces fue como, bueno, ¿qué es lo que hay? Y entonces entendíamos muy bien, bueno, lo que hay es la ley 1556, lo que hay es un país que está cambiando, es un país que está siendo visto con diferentes ojos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos sobre la mesa y allí fue la idea de cambiar hacia un modelo como lo que ahora es Jaguarbyte. Y ahora, con lo que lo que se ha convertido Jaguarbyte, estamos volviendo a mirar al contenido original, al contenido en español, no solamente en inglés, para hacer películas locales, pero desde otra perspectiva, otros presupuestos y desde otro camino. Pero eso te puedo decir que surgió en mi viaje. Yo creo que te puedo decir que, digamos que nunca me imaginé que desde Colombia se pudiera trabajar en grandes producciones. Y eso me parece muy interesante ahorita porque pues están todas las producciones de Netflix Latinoamérica que se trabajan desde acá y también digamos que todo el tema de los servicios y demás ha abierto posibilidades que no había. Y eso pues me parece que es muy interesante pensando en regresar. Bueno, como que de pronto voy a llevar más mi respuesta a lo personal y es como que para mí fue como no estar tan cerrada a como solo voy a hacer documental y como que el campo audiovisual es muy amplio y hay muchas cosas como por hacer y pues tanto fuera como acá. Y también un poco como quizás a reevaluar que a veces como bueno, uno estando por fuera como que uno ve pues muchas producciones y aprender también como a valorar lo de acá y las historias que tenemos acá por contar. Ya eso. Bueno, pues como la idea es que podamos conectar y crear redes y conocer aliados, pues entonces lo que sigue es el networking que vamos a tener justo después. No sin antes, por supuesto, felicitarles porque ese viaje pues nos ha traído hasta acá. Entonces hay que felicitarse también como em, pues de haber visto las oportunidades y que esas oportunidades ayuden también a que se abran otros caminos para otras personas, pues es una maravilla que eso se pueda dar. Entonces, muchas gracias a ustedes por compartir este ratico y a ustedes por participar.